Así es, en la presencia de Dios, de verdad que debe ser la actitud correcta, ¿no? No ir a ningún lado, no querer estar en ninguna parte sin la presencia de Dios. Ese debe ser el deseo del corazón de los hijos de Dios, amarlo a Él a tal punto de que de verdad no quiero estar ni quiero ir a ningún lado y solo quiero estar en su presencia, llevar la presencia de Dios a mi casa, a mi hogar, a mi trabajo, al viaje, donde quiera que vaya, sí, de verdad contar con la presencia de Dios. Y cuando hablo de la presencia de Dios, pues Dios está en todas partes, ¿no? Pero cuando hablo de la presencia de Dios es contar con el respaldo de Dios de una manera sobrenatural. Y de eso estaremos hablando justamente en estos tiempos, estaremos compartiendo acerca de la presencia de Dios. Por eso voy a invitarle a que usted pueda acompañarme hoy en nuestra lectura bíblica en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 12 al 14. Vaya, si tiene la oportunidad de sacar su Biblia, hágalo para que leamos juntos. Si no tiene la oportunidad porque está laborando, pero tiene allí encendida la radio o está con el celular, igual escuche con atención lo que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones a través de las Sagradas Escrituras hoy. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 12 al 14, dice: David temió a Dios aquel día y dijo, escuche bien lo que dijo David en ese momento de quebranto, dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y escuche, y bendijo el Señor Dios la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El arca del pacto o de la alianza de Dios con la nación de Israel era un cofre hecho de madera y recubierto de oro, y este cofre representaba la presencia de Dios mismo. En su interior contenía las 2 tablas de la ley, una urna o una vasija con maná, esto contenía maná, y además de eso, también dice el libro de Hebreos que contenía la vara de Aarón. Entonces, el arca, con todo su contenido, representaba la instrucción, la provisión y el poder y la misericordia de Dios que se encuentra en la fidelidad a Él y a su pacto. En otras palabras, el arca de Dios ciertamente representa la palabra de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios a favor de una persona, a favor de un pueblo, de una ciudad y hasta de una nación. Y ciertamente, pues, tomando este texto que acabamos de leer, todo lo que una persona, pueblo, ciudad o nación necesita para que sus casas o familias sean bendecidas es llevar la presencia de Dios o darle a Dios el primer lugar. Así que esto es muy importante para nosotros hoy. Lo que el arca ciertamente representaba en aquel tiempo era la presencia, la gloria
de Dios. Eso realmente representaba el arca. Y durante el gobierno de Saúl, el rey Saúl, el primer rey de la nación de Israel, ahí le doy un dato histórico de paso, durante su gobierno este hombre tuvo el arca de Dios apartada, ¿sí? Él ignoró totalmente el arca de Dios. Entonces, entendiendo lo que es el arca de Dios, Saúl ignoró prácticamente durante todo su tiempo de gobierno, ignoró la presencia de Dios, ignoró su palabra, ignoró su provisión, ignoró su misericordia, ignoró su poder. Pero cuando David sucede a Saúl en el trono, lo primero que hace es intentar llevar el arca de Dios a Jerusalén, que era la capital, la ciudad que él eligió como capital, el lugar, el centro de Israel, desde donde él gobernaría. Y él intentó llevarlo a Jerusalén y dar a Dios el primer lugar en toda la nación para que los bendijera. Pero en ese propósito de llevar el arca, David fracasó en el primer intento, porque el Señor hirió de muerte a uno de los que transportaban el arca en una carreta nueva. Entonces es cuando esto sucede, es cuando David, aturdido y confundido por la tragedia que estaba viviendo, exclama esa pregunta que acabamos de leer en el versículo. Es cuando él dice: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Esa fue su pregunta. ¿Cómo he de llevarla para que no nos vaya a ocurrir cosas semejantes a la que hemos vivido en este momento? Para que no vayamos a sufrir quebranto como el que hemos sufrido el día de hoy. Es tremendo porque lo que es para vida en ese momento estaba resultando en muerte. En ese momento David no entiende lo que estaba pasando y opta porque como no sabía cómo llevarla, opta por dejar el arca en la parcela de un hombre llamado Obed. Y pasaron 3 meses y le fueron a decir a David que en ese corto tiempo, en esos 3 meses, que él dejó el arca en la casa de Obed, su casa y todo lo que tenía, su familia, sus hijos, sus animales, sus tierras, sus cosechas, todo había sido bendecido por el arca o por la presencia de Dios. Entonces David se dio la tarea de estudiar las ordenanzas de la ley y encontró las instrucciones de Dios al respecto, ¿sí? Las instrucciones que Dios había dado en la ley de cómo transportar el arca. Y entonces aprendió la lección, ¿sí? Qué cosa tan tremenda. De verdad, a veces podemos evitar quebrantos en nuestras vidas si pues nos detenemos antes a mirar la palabra de Dios, a observar lo que Dios dice en su palabra, y esto nos puede evitar muchos quebrantos que no están en el plan de Dios, pero que inevitablemente, si ignoramos la palabra de Dios, pues estos vendrán. Amigos míos, la enseñanza que David aprendió allí, pues también es para nosotros. Y si le prestamos atención a esta enseñanza, podemos evitar mucho quebranto en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra tierra, en nuestros pueblos, en nuestra nación, porque esto va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Sí, la palabra de Dios es infalible, y si la ignoramos, sea quien sea, aún el rey, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del rey de una nación, experimentó quebranto en los suyos, en su pueblo, y puedes imaginarte la frustración de él, pero solo por no tener en cuenta la palabra de Dios. Y escuche bien, que esto le puede interesar. Para llevar la presencia de Dios a una casa,
a un pueblo, a una ciudad o una nación y ser bendecido por Él, es necesario tener en cuenta su palabra y obedecerla. La pregunta más importante de este día creo que es la siguiente. ¿Quieres llevar la presencia de Dios a tu casa y que la bendiga? Si usted tiene a alguien allí cerca, pregúntele, hágale esta pregunta. ¿Quieres llevar la presencia de Dios a tu casa y que Él la bendiga, así como bendijo la casa de Obed-Edom? Pues recuerda esto, que la presencia de Dios no solo contiene la provisión que necesitamos, el poder y la misericordia de Dios, también contiene instrucciones las cuales debemos amar y seguir en obediencia. Así como deseamos y amamos la provisión y oramos por ella y Dios la quiere dar, amamos y pedimos el poder y la misericordia de Dios y Dios la quiere dar, pues también debemos amar y obedecer sus instrucciones. Y Dios bendecirá tu casa como bendijo la casa de Obed y la casa de David posteriormente. Esta es una verdad. Intentar llevar la presencia de Dios ignorando sus instrucciones trae consigo quebranto. Llevar la presencia de Dios de acuerdo con sus mandamientos trae consigo bendición y vida abundante. Así que es tiempo de meditar porque muchas familias han sufrido quebranto y a veces decimos, bueno, si Dios lo permitió, Dios lo quiso, o no entendemos por qué pasó y nos ponemos como David, no entiendo porque yo he estado intentando de verdad buscar a Dios, pero hay que mirar la forma como lo hemos estado tratando de llevar o de buscar, o si en otros casos más bien lo hemos ignorado y lo hemos tenido como Saúl apartado, Dios por allá, su palabra por allá y nosotros por acá intentando traer la bendición en nuestras propias fuerzas. Así que meditemos, ¿cuál ha sido mi actitud? Cada uno piense, ¿cuál ha sido mi actitud hacia la presencia de Dios en los últimos tiempos? He deseado sus bendiciones y poder y misericordia, pero he ignorado sus instrucciones. He tratado de llevar su presencia a mi casa, a mi manera. O he amado sus bendiciones, su poder y misericordia y también sus mandamientos. Cada uno medite en esto que acabo de decir y saque la conclusión, y es tiempo de tomar decisión. Mientras tanto, yo te invito a que podamos orar como David se arrepintió y dijo, entiendo, ahora que entiendo por tu palabra cómo es, lo voy a hacer a tu manera. Se arrepintió y lo hizo y pudo experimentar la bendición de Dios, no solamente en su casa, sino también en toda la nación. Ora conmigo. Padre Santo, te alabo y bendigo tu santa presencia este día, mi Dios. Gracias por disponer para mi casa y mi tierra las más ricas bendiciones, las bendiciones eternas, Señor, de David, las bendiciones eternas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy reconozco que mi actitud hacia tu presencia no ha sido la correcta. Muchas veces he deseado y Señor, te he pedido que bendigas mi vida y mi casa, pero no he hecho las cosas como tú mandas. Padre, me arrepiento. Perdóname y dame un corazón enseñable y obediente. Padre, te ruego, bendice mi casa con tu provisión, con tu poder y misericordia, pero también con un corazón que ame y obedezca tu palabra, que ame y obedezca tus mandamientos, que ame y obedezca tus instrucciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis amados, que mi Dios pues les dé corazón creyente y obediente, y que todas las bendiciones que Él tiene para usted y para su casa y para nuestra amada tierra colombiana vengan y los atropellen en el nombre de Jesús. Feliz día para todos, y recuerde que separado de Cristo nada podemos hacer.